Egunon, ongi etorriak denoi. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con la segunda mesa de estas jornadas de desarrollo local, que este año, como ha explicado Carlos, tiene un sabor especial porque hemos acogido en el seno de estas jornadas a todas las ciudades que participan de la red Impulso. Como ya también ha comentado antes el alcalde, agradeceros a todos y a todas el que hayáis venido y participéis de estas nuestras jornadas. Realmente, en lo que respecta a todos los trabajos que hemos venido desarrollando de la red y todos los proyectos que hemos ido compartiendo, quiero agradecer la disponibilidad de todas las ciudades y de todos los ayuntamientos a traernos sus buenas prácticas y a colaborar con nosotros en estas jornadas, como decía. Ahora mismo va a tomar la palabra Esther López. Esther López es la directora de Innovación y de Universidades del Ayuntamiento de Terrassa. Y nos va a explicar algo que a nosotros nos parece muy interesante y es un sistema de gestión que han articulado entre todos los agentes económicos, sociales que componen el entorno de Terrassa y lo han hecho de una manera sistemática para dar un valor añadido a esos proyectos transversales, a esos proyectos de ciudad que ponen en valor precisamente la ciudad, el emprendimiento y la innovación. Y yo creo que va a ser una exposición muy interesante y que a todos nos vendrá bien ver cómo han desarrollado y cómo han puesto en marcha ese sistema. Cuando quieras, Esther. Yo creo que estaba aquí ya. Sí. Debe estar ya este puesto, ¿verdad? Ahora no, bueno, y si no sin presentación, lo digo por ser un poco más amable, ¿no? Quizá. Diciembre, yo creo que es este. Eso es. Vale. Bueno, buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Ermua, a Carlos Otorica, a Rosalía Herrera, a Juan Carlos Abascal, bueno, pues la invitación que nos han hecho llegar al Ayuntamiento de Terrassa y a poder compartir este ratito que está siendo, además de muy agradable, pues muy provechoso, yo creo. Felicitarlos también por este magnífico edificio donde me consta hemos tenido la oportunidad de con Juan Carlos hablar 5 minutitos de toda la actividad de promoción económica vinculada a la innovación, a la emprendeduría, etcétera, etcétera, que se está haciendo y creo que es una labor por la que felicitar el Ayuntamiento de Ermua. Yo, con el permiso de Carlos y de todos los presentes, voy a meter la cuña publicitaria de 2 minutos de dónde vengo, de la ciudad de Terrassa. Luego entraremos, evidentemente, como comentaba Rosalía, a explicar ese ecosistema que hemos contribuido, nos gusta pensar que hemos contribuido a facilitarlo. Pero explicaros que la ciudad de Terrassa es una ciudad bien ubicada, está muy cerquita de Barcelona. Nos gusta decir que Terrassa tiene barrio marítimo, que es el puerto de Barcelona y la Barceloneta y estas cosas. Es la cuarta ciudad en número de habitantes de Cataluña. Actualmente rondamos los 217.000 habitantes aproximadamente. Esta apuesta por la innovación que se comenta en este slide es una apuesta no de ahora, es una apuesta que, como veréis, viene de antiguo. Es la segunda ciudad universitaria de Cataluña, 5 universidades, 7 escuelas universitarias, no todas quizá las más conocidas, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, que tiene algunas titulaciones muy únicas, no digo únicas, pero sí muy únicas, muy escasas en todo el territorio español, como es la titulación de aeronáutica o la titulación de textil o la titulación de óptica y optometría.
Y entonces, bueno, pensamos que es un valor añadido de este sistema, esta concentración de talento en nuestra ciudad. Ahora, como veis, no se llega a los 8.000 estudiantes presenciales. No hace tantos años teníamos presencialmente muchos más estudiantes. Ha habido un poco de detrimento en este sentido. Ahora hay más de 7.848 hay estudiantes porque está el centro UNED y está UOC, que son universidades a distancia y que por lo tanto no constan aquí, pero que de alguna manera también nos gusta entenderlos como estudiantes propios. A muchos de vosotros quizá la conocéis por su actividad en los Juegos Olímpicos del 92, fue subsede, bueno, pues porque hay una tradicional práctica del hockey. Muchos a lo mejor de vosotros conocéis por su vinculación en el Barça en su día a Xavi Hernández o Laura Roca, la nadadora, Albert Luque. Y esta diapositiva también a mí me gusta especialmente porque aunque parece a todas luces que esta ciudad cultural donde se hace gala de, bueno, pues este festival de jazz que hace ya años, que se hace en Tarrasa, como capital de modernismo, como conjunto monumental, como son el conjunto monumental de las iglesias de San Pedro, una joya del románico en un enclave, en un núcleo visigótico muy, muy interesante, patrimonio cultural. La masía Freixa, que es esta masía que tenéis típica del modernismo con este tejado que parece como una sábana haciendo ondas, ¿no? La feria modernista, estamos ya en la 13ª edición. Pero a mí esta diapositiva me gusta porque es una manera clara de ilustrar que la innovación no solo tiene por qué ser innovación empresarial, que también es lo que vengo a hablar hoy, pero sí que me gustaría un poco también poner en relieve o poner de alguna manera en evidencia que también la innovación es una actitud, es una manera de entender tu realidad, ¿no? Más allá que si estás en una empresa, tu entender la innovación significa que estás entendiendo la innovación desde esa perspectiva empresarial, pero que la innovación va un poquito más allá. Es una actitud, es una manera de ver las cosas, de tener el open mind que dicen los americanos, los ingleses, ¿no? Bueno, pues un poco es esa actitud de, como decía también Carlos al principio, ha habido un par de mensajes que yo creo que si me permites los voy a aprovechar, ¿no? Decía, es que la innovación también debe admitir el error, evidentemente, la innovación debe asumir un riesgo y si no, no es innovación. Por lo tanto, eso es en el mundo empresarial, pero eso es también en general. Y hablábamos ahora con Montse, con la compañera que he venido, que es interesante esta diapositiva porque muestra esa innovación desde otras perspectivas. La arquitectura modernista no dejó de ser una línea de pensamiento donde las formas, la arquitectura, el cómo se concebían los pesos, los equilibrios, estaban en función de otros parámetros que eran los que se habían usado hasta entonces. Y bueno, y dieron joyas tan espectaculares como esta. Pero la forma, dijéramos, de innovación que a mí me parece más interesante compartir hoy con vosotros es, no sé si conocéis un poco la tradición que hay de hacer castells, de hacer castillos humanos. En Tarrasa hay dos collas, la de Minyons y la de Castells, y Minyons fue una escissió en su dia de Castells, dels Castellers, que és l'altra colla, bueno, pues por dijéramos, problemas irreconciliables entre las collas, y entonces Minyons hizo una colla propia, y entonces me parece curioso porque yo no soy una gran entendida, ni mucho menos en las especificidades de cómo hacer un castell, con forra, con manillas, lo que sí sé es que Minyons, por ejemplo, no hace mucho consiguió un hito o un aspecto importante en este mundo de los castells, que es un 4x10, creo, ¿no? Un 4 de 10 amb forra, manillas... Bueno, no es absurdo lo que estoy... Parece que me he ido mucho del tema, pero no. Es decir, Minyons lo que hizo es decir... es pensar que era posible hacer un castillo en menos tiempo, de forma más ágil, de forma más competitiva. Podían hacer castillos de 10x4, es decir, 10 pisos con 4 personas cada uno. Esto es un hito en el mundo casteller, ¿no?
¿Y eso por qué lo hizo? Bueno, pues porque introdujo innovación en su manera de pensar cómo hacer los castells. Los castells se habían hecho siempre por hombres, con una constitución más pesada, con una estructura ósea más, bueno, no hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no se incluían las mujeres en hacer los castells. Bueno, las mujeres hay una tendencia pues a ser a lo mejor más delgadas, quizá más ágiles, con una estructura más liviana, y eso permitió castillos que hasta en aquel momento no era posible. Además, hubo otra innovación añadida, que fue generar más seguridad en las aixenetas, que son los críos que suben encima del castillo, ¿no? y toman la cima, simbólicamente. Entonces, hubo un innovador en Tarrasa que hizo un casco específico, se estudió las diferentes distribuciones de peso cuando se subían los críos, hizo un casco específico que ahora tiene evidentemente mercado en todos los sitios que se hacen castells, porque tienen padres los niños y las niñas que suben al castell. Bueno, esto lo he explicado mal y de manera reduccionista y de manera quizá un poco rápida, pero me parece una diapositiva que, más allá de ser una diapositiva de los valores culturales que pueda tener la ciudad, bueno, pues es una ilustración también de cómo la innovación es una manera de entender el entorno y es una manera de afrontar los retos, los problemas y las situaciones del día a día, ¿no? Hecha ya la cuña publicitaria de mi ciudad, a la cual pues os invito a todos a venir y a visitarnos, ahora sí que vamos a intentar entrar un poquito en lo que comentaba Rosalía cuando hacía la presentación de cómo Tarrasa ha podido facilitar o ha decidido ir trabajando en ese fomento de un ecosistema, que vuelvo a recuperar la intervención que hacía Carlos cuando decía que aquí estamos para aprender, estamos para colaborar, que no tiene sentido hoy en día plantearse un reto de futuro si no es pensando en la colaboración, si no es pensando en el compartir. Y como veréis, es ahí donde el Ayuntamiento de Tarrasa, en primera instancia, porque fue un poco el impulsor de todo esto que os explicaré ahora, pero debo decir que con la connivencia inmediata de muchos de los agentes de la ciudad, se consiguió pues ir estructurando y sistematizando una manera de trabajar que yo creo que es y que está absolutamente en consonancia con esa visión de compartir, de aprender unos de otros, de colaborar y de hacer de eso un valor de la promoción económica de la ciudad, ¿vale? Nosotros en el año 2006-2007, finales del 2006, principios del 2007, iniciamos una planificación estratégica a la que llamamos el Plan de la Innovación. El Plan de la Innovación, como veréis, se hizo un DAFO, se hicieron más de 40 y pico entrevistas de valor, se vaciaron contenidos de esas entrevistas, se analizaron incluso cuántas veces salía la palabra A, cuántas veces salía la palabra B. Es decir, se hizo un estudio bastante exhaustivo de cuál era. Voy a dejar la chuleta porque al final no uso la chuleta y se hizo un estudio bastante exhaustivo de qué sistema, quién lo componía, cómo funcionaba. De eso salieron cosas muy positivas, de las cuales, pues alguna de ellas, un sistema de innovación local muy potente, un potencial universitario de investigación más que interesante, una concentración de ese talento, mucho de ello pues derivado de esa concentración universitaria de estudiantes, de comunidad de investigación, de las propias empresas con mucha capacidad tecnológica, una realidad empresarial muy diversificada. Nosotros éramos una ciudad básicamente asentada en el sector textil, cuando el textil, no provocó el textil, sino hubo una crisis tremenda, como muchos de vosotros sabréis. Bueno, pues el textil en Tarrasa quedó reducido a su mínima expresión, pero se debe decir que de esa crisis del textil se fue produciendo y se fue, cual ave fénix, pues construyendo un entorno mucho más diversificado, cosa que nosotros entendimos que era positivo, ¿no? Surgieron empresas líderes en sectores muy de presente y de futuro, tecnologías, capacidad de consenso. La ciudad de Tarrasa es una ciudad grande,
tiene 217.000 habitantes, como decía antes, pero lo suficientemente pequeña y con la suficiente cultura todavía de pueblo, entendido desde una perspectiva más que positiva, que permitía todavía la interlocución directa con las personas. Eso quizá en ciudades más grandes, en ciudades como Barcelona, como Madrid, donde las distancias son más largas, la población es inabastable, es más difícil ese consenso o esa interlocución directa con las personas. Esto fue lo positivo. Diréis, bueno, no se diagnosticó nada en negativo en Tarrasa, sí, pero esto viene luego. Ahora os voy a hablar de lo positivo, porque es a partir de lo positivo que se fue construyendo ese plan de la innovación. El plan de la innovación nos permitió pues tener esa visión compartida, ir estableciendo conjuntamente unos canales, unas vías de participación, de concierto, de pacto, de alianzas, de ir fomentando ciertos valores de eficiencia, de eficacia, de no duplicidades, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, de ir identificando también qué sectores o qué empresas o qué líneas de investigación estaba teniendo la ciudad que coincidían. Ostras, tenemos tecnologías que están apuntando a, pues yo qué sé, a tecnologías sobre temas de alimentación y, ostras, y tenemos empresas que están exportando al mundo mundial productos relacionados con la alimentación. Oye, quizá que se conozcan, quizá que facilitemos entornos donde se hablen, donde haya una comunicación. Bueno, en definitiva, se fue construyendo casi de una manera inapreciable, en el sentido de que fue un proceso de largo recorrido, pero con una visión muy clara desde el principio de intentar fomentar y ayudar a que se crearan entornos donde esto fuera posible. Y eso entendíamos que solamente podía ser posible si había un entorno de confianza, de conocimiento personal entre los agentes de este sistema, y teniendo esas pocas claves claras, se fueron fomentando este tipo de encuentros y de... Ahí el plan de la innovación, insisto, fue en el año 2006-2007, se fueron fomentando este tipo de elementos que definían este modelo de ciudad, de algunos clústeres en el que entendíamos que teníamos podíamos ser un referente claro, el de óptica y fotónica, el de salud, el audiovisual, por diferentes motivos, como ya veréis luego, pero ya íbamos de alguna manera hablando internamente sobre la identificación de esas potencialidades que todos nosotros, cuando digo todos nosotros, los agentes que participamos en esta construcción de modelo, íbamos viviendo. Fruto de este trabajo, fruto de ese ir conociéndonos mutuamente, de ir hablando, de generar muchos entornos como el que estamos hoy aquí, pero en clave quizá más local, porque era mucho mirar hacia nuestro ombligo, en el sentido de identificar muy bien cuáles eran nuestras debilidades y cuáles eran nuestras fortalezas. Por lo tanto, no desde un sentido de no aprender, se hizo todo un proceso de benchmarking, de ir viendo que había en otras realidades, no solamente dentro de España, sino fuera del país, para ver cómo se estaban trabajando, cómo se estaba potenciando este tipo de entornos, ¿no? Fruto, digo, de este trabajo fue uno de los proyectos articuladores estratégicos más importantes de la ciudad, que es el Parque Científico y Tecnológico Orbital 40, del que ahora os daré también una pincelada. La plataforma InnoIntegra y el PECT hablaremos más tarde, porque la plataforma InnoIntegra precisamente es la herramienta con la que estos agentes se dotaron para aquello que desde el plan de la innovación os he enseñado todo el aspecto positivo, pero todo aquello que se fue identificando como aspectos a mejorar y que teníamos como asignatura pendiente. Una vez se articuló todo este sistema, se impulsó el Parque Científico y Tecnológico Orbital 40, éramos todos muy conscientes de que teníamos asignaturas pendientes, y la plataforma InnoIntegra es el resultado o la respuesta que la ciudad dio a esos aspectos a mejorar identificados en el plan de la innovación. Orbital 40 es la misión, la visión, los valores. Yo creo que un poco aquí esta diapositiva intenta resumir un poco, pues eso, que Orbital 40 es la respuesta que esos agentes
pusieron encima de la mesa pues para promover el desarrollo económico y social de Terrassa, mejorar la competitividad empresarial, a través de eso, de crear un entorno que fuera fácil, un entorno que fuera propicio para el fomento de estas actividades que dieran valor y que acabaran repercutiendo en el mercado, en las empresas del municipio o de nuestro sistema territorial. Orbital 40 es el producto de la alianza estratégica de 3 de esos agentes, del Ayuntamiento, del EITAT, del Centro Tecnológico LEITAT y de la Universidad Politécnica de Cataluña. No son los únicos agentes, ni mucho menos, son los más activos en ese proyecto de alianza estratégica que es el Parque Científico Tecnológico Orbital 40, donde su lema, donde su declaración de principios, el lema del parque es compartir para ganar. Todas las actividades que se hacen en el parque, todas las iniciativas que surgen del parque, se entienden como iniciativas que deben poner en juego los agentes del sistema. Se identifican los agentes, se les invita a participar. Ya hay una dinámica de no solamente proactiva respecto a estos 3 socios con los agentes, sino que ya los agentes van a los socios. Es decir, ya la plataforma Innointegra ya es el siguiente paso de esto que estamos viendo ahora. Estas son ahora actualmente hay unas 70 empresas vinculadas al parque. ¿Qué quiere decir esto? El Parque Científico y Tecnológico Orbital 40 es un parque un poco anómalo, porque si bien es cierto que tiene un entorno geográfico donde hay una voluntad de clusterización de determinadas empresas y por lo tanto, claro que queremos que vengan empresas a nuestra ciudad. Obviamente queremos empresas del sector que sea. Eso todos los alcaldes o todos los electos que nos acompañan, estoy segura que está esta cuestión en sus agendas, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros decíamos, tan importante es que vengan nuevas empresas a instalarse en nuestras ciudades, sino que de alguna manera intentemos ayudar a que crezcan y que crezcan rápido las que tenemos ya en nuestra ciudad. Y esto es un poco donde pusimos el acento desde Orbital 40. Por lo tanto, más allá de que queremos que vengan empresas, sobre todo proactivamente queremos que vengan empresas de determinados sectores, luego os lo explicaré también, pero nos parecía también muy interesante de hacer un programa de vincular a Orbital 40 una iniciativa clara que fuera a ayudar, a facilitar, a acompañar a las empresas que ya teníamos en el municipio, empresas que habíamos identificado como empresas tractoras o empresas con gran capacidad de tracción, a que crecieran, a que fueran más competitivas y que ese crecimiento lo hicieran rápido. Por lo tanto, ese compartir para ganar es todo un catálogo, todo un conjunto de iniciativas y actividades que conjuntamente con los agentes de la innovación y con las propias empresas se ha ido identificando. Entonces, llegó un momento en que desde el ayuntamiento proponíamos pocas cosas. Era el recoger todo lo que se proponía desde el entorno, lo que configuraba el servicio de innovación. Me parece que he dado al... Eso es. Bueno, en definitiva, estas empresas, no todas, de hecho la mayoría, no están ubicadas físicamente en el parque. Estas empresas son empresas que estaban identificadas desde el plan de la innovación como empresas innovadoras, donde se les explicó el proyecto, los valores, la metodología, la manera de funcionar, etcétera, etcétera, y las invitábamos a formar parte de la comunidad Orbital 40. ¿Qué significa eso? Pues significa que aquella empresa que quisiera formar parte de esta comunidad debía comulgar con una serie de principios y con una serie de compromisos. Es decir, esta comunidad, los empresarios no pagan cuota, para entendernos, para formar parte del parque. Tienen
la capacidad y la posibilidad de acceder a todos los servicios y las iniciativas del parque a condición de que sea un win-win. Es decir, cuando desde la administración o cualquier agente de esta plataforma, como ahora veremos, contacta con estos agentes, con estas empresas, perdón, las empresas ponen aquello de lo que son, que están en sus activos, a veces es formación, a veces son locales, a veces es una conferencia, a veces es iniciar unas sesiones de networking, de espacios colaborativos para hacer lo diré mañana, iniciativas de colaboración, en definitiva, Joy Adventures. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta explicar mucho es que dos empresas de aquí, una es Skeindor, que ahora no la veo. Aquí, Skeindor. Está aquí. En esta es la 1, 2, 3. La cuarta empresa de aquí de esta fila es Skeindor, que es una empresa que se dedica a la cosmética. Y Ken Pharma, que esta es la segunda, empezando por aquí. Ken Pharma, que es una empresa que se dedica a hacer genéricos, hace medicinas tipo, es que no quiero decir marcas, pero me sale ahora el genérico. Bueno, paracetamol, gracias. Paracetamol, ibuprofenos, etcétera, etcétera, hacen genéricos. Y esta gente de Skeindor, algunas personas quizá los conocéis porque hacen cosmética basada en las células madre, es decir, ellos hacen, bueno, pues fruto de unas sesiones de networking que facilitó un empresario que es Circutor, la tercera empresa, empezando por la segunda fila, que se dedican a temas energéticos, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, surgió una Joy Adventure que hoy en día, hace ya pues 5 años que funciona. Es una aplicación de células madre que se habían tenido desde Ken Pharma y desde Skeindor por diferentes cuestiones, una por genéricos y otro por, bueno, pues para hacer una cosmética aplicada a casos concretos de patologías en faciales. Con ello, ¿qué quiero decir? Que los empresarios que fuimos a buscar para invitarles a formar parte de esta... Voy fatal, de verdad. Pues luego, en todo caso, si alguien tiene interés en este caso concreto, lo comentamos. Servicio de valor a las empresas, ¿qué es lo que ofrecemos a las empresas? Porque ellas es lo que demandan, es lo que proponen y, por lo tanto, pues desde sesiones de formación, de coach, de conferencias, bueno, esto, como todos los departamentos o los servicios que se dedican a la promoción o a la innovación, la única diferencia que no es con todos, porque me consta que muchos ayuntamientos de una manera o de otra siguen ese valor, es ajustar todo esto, en el caso de las empresas de Orbital 40, a la carta, lo que nosotros llamamos el Business Confidence, es decir, las sesiones de coach, las sesiones de formación, las sesiones de internacionalización, las sesiones de colaborativas se hacen en función de la demanda de esas empresas. ¿De qué empresas? De las que juegan al rol del compartir por ganar. ¿Qué es el plataforma Innointegra? Y voy muy deprisa, o sea, nosotros, después de todo este positivo que os he intentado trasladar, nos dábamos cuenta que había asignaturas pendientes, que había cosas en que los agentes nos duplicábamos, que había cosas que si pudiéramos realmente explotar o exprimir la capacidad de innovación que teníamos en el propio entorno, la competitividad y la riqueza de las empresas sería mayor, ¿no? Entonces, para mejorar ese aspecto o esos aspectos que identificamos como aquellos en los que todavía nos quedaba recorrido, hicimos o planteamos esta plataforma Innointegra que está creada o que está impulsada por estos agentes
No son los únicos, pero son los más activos de nuestra ciudad. El Ayuntamiento, el Centro Tecnológico Leital, la Universidad, la CECOT, que es la patronal no de Tarrasa, la patronal en general, la Cámara de Comercio de Tarrasa, la UNCED, que es la Escuela de Negocios, el Consorcio Sanitario de Tarrasa, la Mutua de Tarrasa y SECFO, que es una asociación de empresas innovadoras de tecnologías fotónicas. Ahora, ya está. Esta plataforma es la que nos ha permitido, ahora voy a intentar ir muy deprisa, esta plataforma lo que nos ha permitido, aquí los valores, las actuaciones desarrolladas, es posicionarnos muy bien frente a algunas oportunidades que entendimos en su día que podían tener las ciudades como Tarrasa, posicionarnos muy bien frente a lo que serían algunas de las convocatorias asociadas a FEDER, como es, por ejemplo, los proyectos de especialización competitiva territorial. Tarrasa lleva como 2 años o así trabajando en este Healthcare Innovation Lab por Vital 40. No lo estamos haciendo como ayuntamiento, lo estamos haciendo con todos estos agentes que os he comentado. Y este Healthcare Innovation Lab por Vital 40 lo que pretende es que la ciudad sea un laboratorio donde se experimenten todas las tecnologías, todos los circuitos, todos los proyectos vinculados a salud. ¿A salud desde qué perspectiva? Pues a salud básicamente focalizado en 3 líneas de actuación: envejecimiento activo, envejecimiento saludable, hábitos de vida saludable y la gestión del sistema sanitario. Esos son los 3 verticales que tiene nuestro proyecto de especialización competitiva territorial. Nosotros creemos que somos fuertes en eso, pero además creemos que tenemos 2 tecnologías de valor dentro de lo que son nuestras empresas, dentro de lo que es la universidad, el centro tecnológico, que pueden apostar y apoyar mucho en este vertical de salud, que son las tecnologías vinculadas básicamente a la fotónica y a la explotación del Big Data. Por lo tanto, el tema de salud es el que está articulando hoy en día la política vinculada a innovación de la ciudad con esas tecnologías de valor aplicadas al sector. Los 9 proyectos que, si alguien tiene interés, pues yo les explicaría, y las claves del éxito para un poco ir finalizando. Fijaros, compartir para ganar, es decir, esa colaboración, esa complicidad, esas alianzas estratégicas, esa confianza, todo eso necesita tiempo. La confianza, las alianzas estratégicas, las complicidades, eso no son políticas que se puedan decidir hoy para tenerlas implementadas la semana que viene. Eso se requiere tiempo, visión de ciudad y objetivos comunes. Es decir, eso no se puede hacer solo desde la administración, sino que la administración lo que puede es, con ese trabajo constante, hacer una base sólida que permita realmente ir haciendo esa estructura. Bueno, Tarrasa es ciudad de la ciencia y la innovación desde el 2010. Somos una ciudad activa en la red porque creemos en esas alianzas estratégicas, en ese compartir, en ese aprendizaje continuo y en ese compartir continuo, y por lo tanto yo poca cosa más. ¿Me he pasado mucho? Si es así, os pido disculpas. Sé que hablo muy deprisa, que hablo mucho, o sea que muchas gracias a todos y al... Bueno, vamos a pasar a la segunda.